El gran conflicto. ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11? ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio vestidos de cilicio? ¿Cómo fueron asesinados los dos testigos? ¿En qué momento se produce la resurrección de los dos testigos? ¿Qué relación tiene la historia con el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Por qué Moisés y Elías no pueden ser los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 6, los dos testigos. Durante estos días vamos a memorizar Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Tras la muerte de los grandes reformadores, la reforma sufrió un estancamiento. Las iglesias reformadas se volvieron frías, rígidas e intolerantes. El objetivo del estudio de esta lección es explorar uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana, el ataque producido durante 2260 años y la Revolución Francesa. Los dos testigos. Se ha dicho mucho acerca de los dos testigos. Hay un gran sector de cristianos que sostienen que los dos testigos son Moisés y Elías. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Son en verdad Moisés y Elías los dos testigos? ¿Quiénes son los dos testigos? Empecemos por definir quiénes son estos dos testigos. En el versículo 4 de Apocalipsis 11 leemos: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Es claro, ¿verdad? Como ya hemos venido mencionando y lo seguiremos haciendo, la Biblia es su propia intérprete. Si la Biblia no lo dice, todo lo que se diga es especulación. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Dice la nueva versión internacional. ¿Necesitamos ahondar más al respecto? Pues bien, la Biblia nos da algunos detalles en el capítulo 4 del libro de Zacarías. En este capítulo se habla acerca de los dos olivos. Capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué es lo que dice este capítulo 4, versículos 1 al 3? Miren, en el versículo 1 dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Versículo 3. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Versículo 4. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel le responde en el versículo 5: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sé. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 4 de Zacarías dice:
Y también le pregunté qué significan estas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro para los que fluye el aceite dorado. El ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Y yo tuve que admitir que no sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos, los dos testigos. El mismo Apocalipsis 11 y Zacarías 4 responden a la pregunta ¿quiénes son los dos testigos? Quienes sostienen que los dos testigos son Elías y Moisés lo hacen por algunas características de estos dos testigos, pero recordemos que la palabra de Dios, que las profecías toman muchas características de algunos libros, de algunos pasajes, para mencionar profecías del tiempo del fin. Pero eso no quiere decir que ellos sean propiamente el tema del cual se esté tratando. Los olivos son los dos ungidos que junto al candelabro representan la palabra del Señor. Zacarías 4:6 y en el versículo 14 que dice, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Los dos ungidos. ¿Queda alguna duda de que los dos testigos son los dos ungidos, que son la palabra de Dios? ¿Queda alguna duda? Miren, en el versículo 6 lo que dice. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por mi espíritu. Todo lo que hacen las personas, lo hacen con el poder del Espíritu Santo. Ya que Zacarías y el mismo Apocalipsis 11 dejen claro quiénes son los dos testigos, ahora sigamos con algunos detalles que nos da el capítulo 11 de Apocalipsis en relación a estos dos testigos. Miren, en el versículo 3, ¿qué es lo que nos dice? Por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos, los dos olivos, la palabra de Dios, profetizarían por 1260 días vestidos de luto. Como ya hemos visto en asuntos proféticos, un día es igual a un año. Profetizarían por 1260 años, vestidos de luto. Elías y Moisés no vivieron 1000 años, ¿verdad? No vivieron. ¿Qué más dice? En el versículo 4 dice, están en pie delante de Dios. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Permanecen delante del Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de ellos. El mensaje bíblico devora a sus enemigos. Lo puede leer usted en Jeremías 5:14. ¿Qué más? Cierran el cielo para que no llueva. El que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo. Elías, por el poder del Espíritu Santo, tal como lo dice Santiago, y por el poder de la palabra de Dios, hizo que no lloviese. Pero eso es algo que hizo Elías con el poder de la palabra. Es Dios quien lo hace, no Elías. Elías y Moisés fueron instrumentos. ¿Qué más se dice de estos dos testigos? Que convierten agua en sangre y provocan plagas. Debido a esta declaración, los que sostienen que Elías y Moisés son los testigos dicen, ve, aquí está. ¿Quién hizo sino Moisés? Moisés fue un instrumento de Dios.
A Moisés Dios le dio una vara, le dijo, con esta vara tú vas a hacer maravillas. ¿Ah? Con esa vara. Y a lo largo de todo el ministerio de Moisés, sabemos que cada cosa que hacía Moisés lo hacía porque Dios lo hacía por medio de él. Solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales en la Edad Media. Como ocurrió con Moisés y Elías, la Biblia sufriría grandes persecuciones, lucharía con gobiernos ateos, encendería ardientes pasiones. Las historias nos confirman. ¿Qué cosa nos confirma la historia? La exactitud de esta profecía. ¿De cuándo a cuándo se dio esta profecía? Desde el año 538 hasta el año 1798. 1260 años. Ahora respondamos a esta pregunta. ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio? Ya leímos en el capítulo 11, versículo 3. Profetizarían vestidos de cilicio o de luto. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Profetizarían durante 1260 días. Insisto, Elías y Moisés no lo hicieron. Ellos vivieron muy poco tiempo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Este periodo de 1260 días, como ya lo hemos visto hace 2 semanas atrás, también es el periodo de las 42 semanas. Es el periodo de los tiempos y medio tiempo, anunciados por Daniel en el 7:25, pero también lo encontramos nosotros en el mismo Apocalipsis, el 12:5-6, el 12:14-15, y en este capítulo 11. Estos periodos de tiempos y medio tiempo, 42 meses, hacen referencia al mismo periodo de tiempo, pero que cada uno tiene relación con un hecho en particular. Por ejemplo, en Daniel 7:25 se habla de que el cuerno pequeño perseguiría a los siervos de Dios, al pueblo de Dios. Acontecimientos que se dieron durante ese periodo de tiempo. Durante los 1260 años, la palabra de Dios, los dos testigos, se vistieron de cilicio o de luto. Sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Estos dos testigos seguían profetizando. Miren, una persecución terrible durante la Edad Media, pero continuaron atestiguando, vestidos de luto. Los valdenses, Lutero, Zwinglio, Tyndale, Jerónimo, tantos otros reformadores predicaron, continuaron testificando, aunque eran perseguidos. Luego encontramos en el capítulo 11, versículo 7, dice: ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, durante los 1260 años, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? ¿Quién es? ¿Quién otro? Satanás mismo, ¿verdad? Es el gran poder, el dragón. Cuando hayan acabado su testimonio, el abismo mencionado en Apocalipsis 11:7 describe el lugar donde moran los demonios. Apocalipsis 9:11, 9:21-3, Lucas 8:30-31. ¿Y qué es el abismo? Muchos, cuando escuchan la palabra abismo, empiezan a imaginar, dice, bueno, es el infierno. Pero cuando nosotros vamos leyendo texto tras textos, nos encontramos que el abismo es la tierra, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, habla de la tierra. En el diluvio
se habla que las aguas fueron derramadas sobre el abismo. La bestia describe un poder político y religioso, al igual que ocurre con las otras bestias de Apocalipsis y de Daniel. ¿Qué poder surgió al final de los 1260 años, alrededor del año 1798? Miren, Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. La historia corrobora el cumplimiento de las profecías. La historia. ¿Quién nos habla de la hegemonía papal entre el año 538 hasta el 1798? La historia. ¿Verdad? Es la historia. Ahora, es la historia la que nos habla de la Revolución Francesa, iniciada en el año 1798. Esta revolución dio lugar al denominado Gobierno del Terror entre el año 1793 a 1794, dejando muy claro quién estaba detrás de este gobierno: Satanás y sus demonios. A este gobierno se le denomina de tres maneras. En el versículo 8, ¿qué nos dice el versículo 8? Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Sodoma, Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Geográficamente, Sodoma, Egipto y el Gólgota no están en el mismo lugar, ¿verdad? En eso coincidimos. Entonces aquí hay un simbolismo. Apocalipsis está lleno de simbolismo. Sodoma, la revolución inició un periodo de gran inmoralidad. La inmoralidad. Egipto, un gobierno ateo, aunque no les importó adorar a la diosa de la razón. Sodoma, símbolo de la inmoralidad. Egipto, símbolo del ateísmo. Y el lugar donde fue crucificado Jesús es el lugar donde se rechazó el sacrificio de Jesús. No queremos a este como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Queremos a Barrabás. Nuestro único rey es el César. Es lo que gritaba la gente en la plaza. Durante este periodo la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. Simbólicamente fueron muertos 3 años y medio. Es lo que dice su palabra, ¿no? Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto. ¿Ah? Y gente de todo el pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Elías y Moisés no estuvieron muertos por 3 años y medio. 3 días y medio, proféticamente hablando, son 3 años y medio. Después de esos 3 días y medio, 3 años y medio, resucitarían. Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que el 26 de noviembre de 1793, allí en París, el Congreso que gobernaba emitió un decreto aboliendo la religión. Y este decreto tuvo una duración hasta el 17 de junio del año 1797, en la cual fue abolido. ¿Y por qué fue abolido? Porque este intento de quitar a Dios de la sociedad trajo caos a Francia. Y es que la sociedad se mantiene en cierta medida todavía estable por los valores que infunde la palabra de Dios en las personas. Si no, todo se va realmente al abismo, a la destrucción.
Durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión y haber acallado a la voz de la Biblia. Ellos creyeron que habían derrotado, pero lamentablemente para ellos, quienes estaban siendo derrotados era su sociedad. Entonces ellos sintieron la necesidad de que la gente vuelva a tener acceso a la palabra de Dios. La historia registra cómo se quemaron cientos, si no miles, ejemplares de la Biblia. Miles. Pero después de 3 días y medio resucitó. Después de esos 3 años y medio, la palabra de Dios empezó a propagarse con una fuerza como ningún otro. Gran temor cayó sobre los que lo vieron. No es casualidad, ¿verdad?, que los esfuerzos misioneros mundiales surgieron después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva y aunque para muchos pareciera muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes. William Wilberforce creó en el año 1804 la primera sociedad bíblica y con ella las Biblias empezaron a multiplicarse. Todo intento de desaparecer la palabra de Dios ha fracasado. Aparentemente daba la impresión como que vencían. La Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos, dijo uno de los primitivos reformadores. Se han hecho tantos esfuerzos por querer desaparecer la palabra de Dios, como sucede hoy en día. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Los autodenominados hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia, creen en el Apocalipsis de Pedro, creen en el Apocalipsis de Enoc, creen en el Evangelio de Lucas, pero no creen en la Biblia. ¿Se han dado cuenta ustedes? Todos los demás escritos son válidos, menos la Biblia. Incluso creen en los horóscopos, todas esas enseñanzas que provienen de Satanás. Pero para ellos eso es más creíble que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sigue vigente. Y después de que resucitó, o resucitaron los dos testigos, ¿qué sucedió? En el versículo 19 leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un grande terremoto. Voces, relámpagos y truenos. Y un gran terremoto. El capítulo 19 o el capítulo 11 de Apocalipsis se inicia ¿de qué manera? Con el ataque de Satanás contra los dos testigos, la palabra de Dios. Y este capítulo termina anunciando el triunfo de la verdad, la adoración de Dios y el templo en el cielo siendo abierto. Y allí, ¿qué se ve? ¿Qué es lo que se ve? El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Lo único que había en el arca del pacto eran las dos tablas de la ley. Y aquí no estamos hablando del arca que mandó levantar Moisés, sino en el cielo mismo. Todo es figura y sombra de las cosas celestiales. A partir de la resurrección de los dos testigos, comienza el último capítulo del conflicto cósmico, el tiempo del fin. ¿Qué es lo que nos dice este capítulo? Cuando suena la séptima trompeta, en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar.
Satanás hace todo esfuerzo por eliminar la palabra de Dios. En el Edén logró su propósito en cierta medida, hizo que Adán y Eva dudaran de la palabra de Dios. En el presente está logrando en cierta medida, haciendo que la gente dude de la palabra de Dios. Pero siempre hay un remanente que mantiene en alto la palabra de Dios. Y esos dos testigos que fueron atacados, que fueron muertos por 3 años y medio, esos dos testigos que predicaron por 1260 años vestidos de cilicio, vestidos de luto, siguen predicando y seguirán predicando hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Los dos testigos, la palabra de Dios, darán a conocer una gran verdad. La verdad vence, el mal pierde. Cristo gana, Satanás pierde. ¿De qué lado estás? Que Dios te bendiga. Amén.